Aviso importante: esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. ¿Alguna vez has escuchado hablar de un cometa que cambia su rumbo por sí solo? No me refiero a esos pequeños ajustes que los científicos explican con palabras técnicas. Hablo de un cambio drástico, un giro imposible para cualquier objeto, que, en teoría, solo debería dejarse arrastrar por la gravedad. Yo lo vi, y no fue por televisión ni en un documental viejo. Lo vi en tiempo real, con mis propios ojos, y aún no sé si fue suerte o una maldición. Era el verano más caluroso que recuerdo. Yo trabajaba en un puesto de observación en medio del desierto, un lugar tan aislado que podías escuchar tu propio corazón latir en la noche. Nuestra misión era rutinaria: vigilar el cielo y registrar cualquier anomalía. Nada heroico, nada emocionante. Hasta esa noche, estaba revisando las coordenadas cuando recibí un mensaje cifrado de la estación central. Un nuevo cometa había sido detectado hacía apenas 3 semanas. No era grande, pero lo raro era su trayectoria. Al principio pensaron que se trataba de un error de cálculo, hasta que confirmaron que no, y querían que yo lo siguiera de cerca. A simple vista, el cielo parecía el mismo de siempre, pero cuando alineé el telescopio y ajusté el enfoque, lo vi, un punto brillante, más nítido que las estrellas, avanzando con una luz que no parpadeaba. Lo seguí durante horas, tomando notas como me habían indicado. Sin embargo, hubo algo que me inquietó desde el principio: la luz del cometa no cambiaba de intensidad, como si no dependiera del reflejo del sol, como si brillara por sí mismo. A las 2:47, registré el primer cambio. No fue un movimiento suave ni gradual, fue un quiebre abrupto, un giro que ningún cuerpo celeste podría hacer sin alguna fuerza externa actuando. Me quedé helado. Pensé que tal vez era un fallo en el equipo, pero la imagen seguía allí, perfecta. Ese cometa había decidido tomar otro camino. En ese momento, la radio volvió a sonar. La voz al otro lado sonaba tensa, casi nerviosa. Me pidieron que no dejara de observarlo bajo ninguna circunstancia, y luego añadieron algo que me hizo sentir un frío en la espalda: no digas nada a nadie. Este objeto no es lo que parece. Lo que vi después esa noche no lo he contado jamás, y aunque parte de mí quiere olvidarlo, otra parte sabe que lo que está en juego es demasiado grande como para callar. Seguí observando el cometa como me habían ordenado, aunque ya no estaba seguro de que realmente fuera un cometa. Había algo en su movimiento que no encajaba. Se detenía, aceleraba y volvía a tomar velocidad constante, como si obedeciera a un patrón invisible. En mi experiencia, jamás había visto nada parecido. A las 3:12, ocurrió algo que me dejó con la boca seca. Una segunda luz apareció, justo detrás de la primera. Era más pequeña, pero tenía el mismo brillo constante. No era una estrella, no era un reflejo. Era como si otra cosa hubiera salido desde dentro del cometa y ahora lo escoltara. Intenté comunicarlo por radio, pero solo escuché estática. Moví el dial, ajusté las frecuencias. Nada. El silencio en un lugar tan aislado se siente como un peso sobre los hombros, y esa noche fue peor. Me quedé solo, con mi telescopio, frente a algo que parecía romper todas las reglas conocidas. A las 3:27, la luz principal empezó a girar sobre su propio eje. Pude verlo claramente a través del ocular. No era un giro irregular como el de un asteroide o un cometa. Era preciso, controlado. Me recordó a un satélite maniobrando en órbita. Pero este objeto estaba mucho más lejos, y, según los cálculos iniciales, debería estar simplemente viajando en línea recta. Fue entonces cuando noté otro detalle que me hizo tragar saliva. A cada cierto intervalo, una especie de resplandor azul salía de su superficie y desaparecía en segundos. Era como un pulso o una señal. No entendía a quién iba dirigido, pero estaba claro que no era algo natural. Me quedé observando esos destellos durante varios minutos, y empecé a sentir algo raro. No era miedo en el sentido clásico, era más bien una sensación de que aquello me estaba mirando de vuelta.
como si supiera que yo lo estaba observando. A las 3:45, la radio volvió a la vida. Esta vez, la voz era distinta, más grave, más pausada. No pierda de vista el objeto. Estamos enviando coordenadas nuevas para su seguimiento. Y recuerde, no hable de esto con nadie fuera del protocolo. Acepté, aunque en mi cabeza ya se formaba la primera pregunta que no me atreví a decir en voz alta: ¿cómo sabían que había aparecido esa segunda luz si yo nunca lo reporté? Y justo en ese momento, el cometa cambió su rumbo otra vez, pero esta vez, lo hizo en dirección a la Tierra. Cuando vi que el objeto apuntaba hacia la Tierra, mi primera reacción fue pensar en un error de percepción. Tal vez el ángulo, tal vez la rotación, pero cuanto más lo observaba, más evidente era. Ya no seguía una trayectoria lejana, venía hacia nosotros. La segunda luz, la que había aparecido detrás, se adelantó como si fuera una especie de explorador. Pasó por delante de la luz principal y se alejó ligeramente, pero manteniendo una distancia constante. Era como si estuvieran trabajando juntos, sincronizados. En ese momento, recibí un paquete de datos encriptados desde la estación central. Eran imágenes satelitales de diferentes observatorios alrededor del mundo. El mismo objeto aparecía en todas. No estaba alucinando, no era un fallo del telescopio. Aquello estaba siendo vigilado por varias agencias al mismo tiempo. Las instrucciones eran claras: continuar la observación, registrar cada cambio y, bajo ninguna circunstancia, abandonar el puesto. No me dijeron por qué, pero lo intuía. No querían que nadie ajeno supiera lo que estaba ocurriendo. Minutos después, ocurrió algo que no esperaba. Un haz de luz, delgado como una aguja, salió del objeto principal. No era un rayo que iluminara el espacio, era más como una línea directa, dirigida hacia un punto específico, y ese punto estaba en algún lugar del planeta. Lo más inquietante fue que, al revisar los datos de orientación, esa línea parecía apuntar muy cerca de mi ubicación. Me alejé del telescopio instintivamente, sintiendo que algo dentro de mí decía que no era seguro seguir mirando, pero la curiosidad pudo más. Volví al ocular y vi que el haz había desaparecido, sin dejar rastro. La luz secundaria volvió a su posición inicial, detrás de la principal, y ambas continuaron descendiendo. Entonces, escuché algo que no esperaba en lo absoluto. No era la radio, no eran los instrumentos, era una voz, clara, justo detrás de... Mira, decía mi nombre. Me giré de golpe, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, estaba completamente solo. En ese instante, entendí que el cometa, o lo que fuera, no solo estaba acercándose, de alguna forma, ya estaba interactuando conmigo. Y aquí es donde me atrevo a hacerte la primera pregunta que cambiará cómo ves esta historia. ¿Alguna vez has sentido que algo que está allá afuera ya sabe exactamente quién eres? Esa pregunta no dejaba de golpearme la cabeza mientras seguía observando. ¿Cómo podía saber eso mi nombre? No había micrófonos activos, y la radio solo funcionaba con pulsos controlados. Además, esa voz no sonó como una transmisión. Era como si estuviera dentro de la sala, o peor, dentro de mi propia mente. A las 4:02, el objeto principal comenzó a rotar más rápido. La luz ya no era constante, parpadeaba en secuencias, como un código. Intenté grabar el patrón, pero cada vez que creía reconocerlo, cambiaba. Era como si supiera que lo estaba analizando. La segunda luz, en cambio, se mantenía estable, sin ningún destello, como si estuviera esperando instrucciones. Me incliné sobre la mesa para revisar los registros anteriores. Ahí fue cuando me di cuenta de algo perturbador. En las primeras imágenes, el objeto parecía mucho más lejano de lo que debería estar si viajara a una velocidad normal. Era como si se hubiera detenido, y ahora, de repente, hubiese decidido acelerar directo hacia nosotros. A las 4:15, recibí otro mensaje de la estación central. Esta vez, no eran coordenadas ni advertencias. Era una sola frase: no mire directamente al destello siguiente. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué era? ¿Destello? ¿Cuándo? Me quedé mirando el monitor,
intentando anticiparlo. No tuve tiempo de reaccionar. Un pulso intenso, tan brillante como el sol, llenó la sala. No venía del telescopio, no venía de afuera, venía de todas partes. Cerré los ojos, pero la luz estaba ahí, detrás de los párpados. Duró apenas 2 segundos, pero fue suficiente para dejarme con la respiración agitada y una sensación extraña, como si algo se hubiera metido en mi memoria. Cuando la visión volvió, noté que no estaba solo. Había una figura, borrosa, de pie junto a la puerta. No podía distinguir su rostro, ni siquiera si era humano. Solo estaba ahí, inmóvil, observándome. Parpadeé y desapareció. Pensé en informar de inmediato, pero algo me detuvo. Un pensamiento, claro y directo, apareció en mi mente como si no fuera mío. Si hablas, nos encontrarán antes de tiempo. Me quedé helado. Esa voz no era la misma de antes. Era más grave, más lenta, y sonaba como si viniera desde un lugar muy lejano. Fue entonces cuando la segunda pregunta empezó a formarse dentro de mí, aunque no la dije en voz alta. ¿Y si lo que todos creemos que es un cometa, en realidad es algo que está regresando a casa? Esa idea de que estaba regresando a casa se me clavó como una espina en la mente, porque, si eso era cierto, significaba que no estaba de paso, y que su destino final no era un lugar lejano en el sistema solar. Era aquí. Volví al telescopio, pero lo que vi me dejó más confundido que antes. El objeto principal había reducido su brillo hasta casi apagarse, como si quisiera ocultarse a simple vista. Sin embargo, a través de la lente todavía podía distinguir su silueta, y eso fue lo que me heló la sangre. Ya no tenía forma esférica, se había transformado en algo más angular, con bordes definidos, casi como una estructura mecánica. La segunda luz seguía detrás, pero ahora parecía más activa, desplazándose alrededor de la principal en círculos perfectos. No era un satélite natural, no había manera. A las 4:32, otro paquete de datos llegó desde la estación central. Incluía un mapa del mundo con un punto rojo parpadeando. Reconocí el lugar. De inmediato, estaba a menos de 200 kilómetros de mi posición, y el vector de trayectoria del objeto coincidía exactamente con ese punto. Intenté contactar a la estación para pedir más información, pero esta vez no hubo respuesta, ni siquiera estática, silencio absoluto, y en ese silencio, escuché otra vez esa voz dentro de mi cabeza. No es la primera vez que venimos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba seguro si era una afirmación o una advertencia, y entonces recordé algo que había oído años atrás, cuando era un recluta nuevo, un rumor entre veteranos sobre un objeto similar que había sido visto en los años 70 y que supuestamente había desaparecido sin dejar rastro. Me acerqué a los archivos viejos y, después de buscar un rato, encontré una carpeta marcada como Archivo Cielo 72. Dentro había fotografías borrosas, pero inconfundibles, una estructura muy parecida a lo que acababa de ver, registrada en un observatorio militar hace más de 5 décadas. Lo que me hizo temblar no fueron las fotos, sino una nota escrita, a mano en la última página: cuando regrese, no lo dejes entrar solo. Leí esa frase una y otra vez, intentando comprenderla. ¿Entrar? ¿A dónde? Fue en ese momento cuando el objeto volvió a encender su luz con más intensidad que nunca, como si supiera que yo había encontrado algo que no debía. No podía apartar la vista de esa luz. Era hipnótica, como si cada destello estuviera diseñado para mantenerme ahí, inmóvil, mirando. La segunda luz ahora se movía más rápido, describiendo órbitas alrededor de la principal, como si estuviera protegiéndola o ejecutando algún tipo de protocolo. Decidí no quedarme sentado esperando respuestas. Abrí el sistema de comunicaciones internas para acceder a los registros cifrados de la base. Tras varios intentos fallidos, logré entrar en un archivo protegido por una contraseña antigua. El nombre del archivo me provocó un nudo en el estómago. Operación Puerta Fría. Dentro había reportes que describían un incidente en 1972,
exactamente el mismo año que aparecía en las fotos del Archivo Cielo 72. Según el documento, un objeto no identificado entró en la atmósfera, redujo drásticamente su velocidad y desapareció de todos los radares, justo sobre la misma región que marcaba ahora el punto rojo en mi mapa. El reporte mencionaba una misión de recuperación. Se enviaron unidades especiales, pero nunca regresaron. Oficialmente, se dijo que habían muerto en un accidente durante un ejercicio. Extraoficialmente, fueron borrados de la historia. Mientras leía, un dato me heló la sangre. El objeto recuperado en 1972 no tenía daños de impacto. No parecía un meteorito ni una nave hecha para cruzar distancias enormes. Era como un módulo diseñado para despertar después de llegar a su destino. Sentí que me quedaba sin aire. El cometa que yo estaba viendo ahora podía ser la llave para reactivar algo que llevaba enterrado aquí por más de 50 años. Justo en ese momento, la radio volvió a sonar, pero no con voces humanas. Era un patrón repetitivo de pulsos, 5 cortos y 2 largos. Lo reconocí. Era el mismo código que aparecía en las secuencias de luz del objeto principal. Era como si lo que estaba allá afuera estuviera comunicándose directamente conmigo. Levanté para alejarme del equipo, pero una vibración leve en el suelo me detuvo. No venía de afuera, venía de abajo, y entonces lo comprendí. Aquello que se acercaba no iba a aterrizar. Ya estaba aquí, esperando. La vibración bajo mis pies se volvió más constante, como un zumbido profundo que se sentía en los huesos. No era un temblor natural, era rítmico, calculado, como el latido de algo gigantesco despertando lentamente. Miré por la ventana de la sala de observación. El desierto, normalmente inmóvil y silencioso a esa hora, parecía extraño. Pequeñas ondas de polvo se levantaban del suelo a intervalos regulares, como si algo desde abajo empujara el terreno de forma casi imperceptible. Volví al telescopio para confirmar la posición del objeto en el cielo. Ahí estaba, cada vez más grande en el visor. La luz principal ya no era blanca, sino que había adquirido un tono metálico, casi plateado. La segunda luz seguía su danza alrededor, pero ahora dejaba un rastro verdoso detrás, como si estuviera marcando un perímetro. En ese momento, el sistema de la base se encendió por sí solo. Las pantallas mostraron mapas en 3D de la región, y en cada uno aparecía un mismo punto brillante. Justo debajo de donde yo estaba, el sistema no estaba conectado a ningún operador, así que aquello no podía ser casualidad. Era como si la propia instalación hubiera sido tomada para mostrarme algo. De pronto, una línea de texto apareció en la pantalla central. El acceso se abrirá con la llegada de la señal. No pude evitar sentir que esa frase no era un simple aviso técnico, parecía una sentencia. Me vino a la mente la nota del archivo de 1972. Cuando regrese, no lo dejes entrar solo. Tal vez ese acceso del que hablaban era una entrada subterránea. Y si era así, significaba que algo estaba esperando a que el cometa, o lo que fuera, emitiera una señal para abrirla. Miré otra vez por la ventana y sexta una luz débil filtrándose desde el suelo a lo lejos, como si hubiera una lámpara enorme enterrada allí. Lo inquietante era que esa luz parpadeaba al mismo ritmo que los destellos del objeto en el cielo. Pronto, escuché pasos detrás de mí, pasos lentos, pesados. Me giré, y ahí estaba otra vez, la figura borrosa, inmóvil, observándome, solo que esta vez, no estaba junto a la puerta, estaba mucho más cerca. La figura estaba tan cerca, que, por primera vez, pude distinguir algunos detalles. Medía más de 2 metros, delgada pero no frágil, con un contorno que parecía moverse levemente, como si estuviera envuelta en calor o en una distorsión del aire. No podía ver un rostro definido, pero había algo en la forma en que se quedaba quieta. No era indecisión, era cálculo. Me estaba estudiando. No me moví. Tenía la sensación de que cualquier gesto brusco podía provocar una reacción impredecible. Durante unos segundos que parecieron eternos, el único sonido era el zumbido profundo que seguía viniendo del suelo. Entonces, la figura giró la cabeza hacia la ventana,
como si también estuviera observando el objeto en el cielo, y justo en ese instante, las luces del tablero se apagaron por completo. La oscuridad fue total, pero no duró más de un parpadeo. Cuando volvió la luz, la figura ya no estaba. Respiré hondo, intentando convencerme de que quizá lo había imaginado, pero algo en el ambiente había cambiado. La temperatura en la sala era más baja, como si el aire hubiera sido drenado y reemplazado por algo más denso. El telescopio, que yo había dejado enfocado en el objeto, ahora mostraba una imagen diferente. La luz principal estaba detenida en el cielo, inmóvil, pero la segunda luz había desaparecido. Antes de que pudiera procesarlo, una vibración más fuerte sacudió el suelo. Las pantallas volvieron a encenderse por sí solas, mostrando una cuenta regresiva, las 0 y 27, 15. No había ninguna indicación de qué pasaría cuando llegara a 0, pero no necesitaba que me lo explicaran. Me incliné sobre la mesa para intentar acceder a más datos, pero en ese momento una voz se escuchó, clara, dentro de mi cabeza: falta poco para abrirse. Me giré hacia la ventana, y lo vi, a lo lejos, en el desierto, un círculo perfecto de luz comenzó a dibujarse sobre la arena, como si algo gigantesco estuviera marcando su posición desde abajo. El contador seguía descendiendo, y yo empezaba a entender que no se trataba solo de un encuentro, era una operación, y yo estaba en medio. El círculo de luz en el desierto se hizo más intenso, hasta que la arena dentro de él comenzó a hundirse lentamente, como si una compuerta invisible estuviera abriéndose. El polvo se elevaba en columnas finas, iluminadas desde abajo por un resplandor metálico que no parecía natural. Me pegué a la ventana, intentando enfocar mejor. Lo que sexta hizo que mi piel se erizara. Bajo la capa de arena había una superficie, lisa, plateada, con patrones geométricos grabados en ella. No eran símbolos que reconociera, pero transmitían una sensación extraña, como si estuvieran vivos, pulsando levemente al ritmo del zumbido que no dejaba de vibrar bajo mis pies. El contador marcaba las 0 y 18, 43, la luz del objeto principal en el cielo parpadeó 2 veces, y sentí un eco en el pecho, como si mi propio corazón hubiera intentado seguir ese ritmo. Entonces, el objeto comenzó a descender, muy despacio, en dirección exacta al círculo en el suelo. La radio emitió un sonido agudo, insoportable, que me obligó a taparme los oídos. No eran palabras, pero había un patrón, y de alguna manera, entendí que era una orden. No sé cómo explicarlo, no era un idioma, pero mi cerebro lo interpretó como un mensaje claro: no interfieras. Quise apartarme del ventanal, pero algo me mantuvo allí, inmóvil. No era miedo, era como si una fuerza externa controlara mis músculos. El círculo en el suelo terminó de abrirse, revelando un pozo profundo, y en su interior, algo empezó a moverse. Al principio pensé que era una máquina, por las formas angulares y el brillo metálico, pero luego noté que se contraía y expandía, como si respirara. Un momento después, comprendí algo mucho peor: aquello que estaba emergiendo no era un simple objeto, era parte de algo más grande, algo que seguía enterrado, esperando. El contador marcaba las 0 y 12, 09 y, por primera vez, tuve la certeza de que cuando llegara a 0, no solo se abriría una compuerta, se activaría algo que llevaba décadas, quizás siglos, esperando esa señal del cielo. El resplandor del pozo aumentaba a cada segundo, iluminando el desierto como si fuera de día. La superficie metálica que emergía estaba cubierta de líneas, que parecían circuitos, pero se movían, reacomodándose como si estuvieran reorganizando información. No podía apartar los ojos de aquello. El objeto en el cielo, el supuesto cometa, detuvo su descenso a unos cientos de metros del suelo. Permaneció suspendido, inmóvil, y de su parte inferior se abrió una sección circular. Desde ahí comenzó a descender un haz de luz sólido, perfectamente vertical, que conectó directamente con la estructura en el pozo. En el momento en que ambas luces se unieron, sentí una presión insoportable en la cabeza, como si alguien intentara hurgar en mis pensamientos.
No era dolor físico común, era distinto. Imágenes que no eran mías comenzaron a aparecer en mi mente, paisajes que no reconocía, ciudades oscuras bajo cielos verdes, y figuras altísimas caminando por pasillos estrechos. Vi también lo que parecía ser nuestro planeta, pero desde muy arriba, como si lo observaran desde una distancia segura, decidiendo si acercarse o no. El contador en la pantalla ya iba por las 0:54, y entonces, la voz volvió. Esta vez no era una advertencia, era una afirmación. Esto no es una llegada, es una reactivación. La segunda luz, que había estado ausente, reapareció de pronto, pero no en el cielo. Surgió desde dentro del pozo, elevándose lentamente como si hubiera estado allí todo el tiempo, oculta. Flotaba en silencio, girando sobre sí misma, mientras pequeñas chispas verdes salían de su superficie y caían sobre la arena. En ese momento, entendí algo aterrador. El cometa no estaba trayendo nada nuevo, solo estaba enviando la señal para despertar algo que siempre estuvo aquí, bajo nuestros pies. Y lo peor, era que ese algo parecía recordar perfectamente su propósito. El haz de luz que unía el cometa y la estructura comenzó a vibrar, generando un sonido grave, profundo, que hacía retumbar el vidrio de la ventana. No sabía si debía seguir observando o cerrar los ojos para siempre. El sonido se volvió tan intenso que pensé que los cristales iban a estallar. La estructura en el pozo comenzó a elevarse lentamente, revelando que lo que yo creía que era una pieza aislada en realidad era solo la punta de algo mucho más grande. Las paredes metálicas se extendían hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad, como si fueran parte de un coloso enterrado bajo el desierto. La luz del cometa parpadeó 3 veces y, de inmediato, miles de líneas en la superficie de la estructura se encendieron al unísono, formando patrones que cambiaban demasiado rápido para que pudiera seguirlos. No eran símbolos estáticos, eran secuencias, como un lenguaje vivo transmitiendo órdenes. De repente, una onda de calor atravesó la sala. No provenía del cielo ni del pozo, sino del suelo mismo, como si toda la tierra alrededor se hubiera convertido en un gigantesco circuito eléctrico. Me aparté instintivamente, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo estuviera drenando mi energía. Fue entonces cuando la figura volvió a aparecer, esta vez a menos de 1 metro de mí. Ya no era borrosa, pude distinguir un contorno más definido, aunque su piel parecía líquida, moviéndose lentamente como mercurio vivo. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con el mismo tono verdoso que la segunda luz. No habló. No necesitó hacerlo, su presencia por sí sola transmitía un mensaje claro. Yo no era un espectador, sino parte de lo que estaba ocurriendo. El contador marcaba las 0:31. La figura giró la cabeza hacia el pozo, y supe que en cuanto el tiempo llegara a 0, algo saldría de allí, algo que no estaba destinado a quedarse bajo tierra. Intenté moverme hacia la radio para enviar una señal de emergencia, pero el sistema se encendió por sí solo. Una frase apareció en todas las pantallas, en un idioma que no conocía, y, sin embargo, lo entendí perfectamente. El ciclo se reinicia. En el cielo, el cometa empezó a girar sobre su eje, como si estuviera acumulando energía para un último impulso. El contador llegó a las 0:10 y cada segundo que pasaba se sentía más largo que el anterior. El zumbido en el aire era tan profundo que parecía atravesar mis huesos, y las paredes de la sala vibraban como si estuvieran a punto de colapsar. La figura junto a mí no se movía, simplemente observaba, como quien espera que una puerta se abra después de siglos cerrada. La 0:05, el haz de luz que conectaba el cometa con la estructura cambió de color, pasando del blanco al verde intenso. La superficie metálica del pozo comenzó a abrirse más, revelando algo que parecía un corredor iluminado que descendía en espiral hacia lo desconocido. La 0:03, la segunda luz, flotando sobre el pozo, emitió un pulso que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. No era sonido ni imagen, era una sensación directa, como un recuerdo que no me pertenecía. Vi océanos negros,
cielos cubiertos de nubes rojas y enormes figuras caminando en silencio por llanuras interminables. La 001, la figura a mi lado, se giró hacia mí. Por primera vez, sentí que me miraba directamente, y en mi cabeza apareció una frase corta, sin voz: ya estabas aquí antes. La 000, todo se detuvo, el haz de luz desapareció, el zumbido cesó, y el silencio fue absoluto. Por un instante, pensé que todo había terminado, que nada más sucedería, pero entonces, desde el interior del pozo, surgió un sonido bajo, como un latido. 1, 2, 3. Con cada latido, la arena alrededor se elevaba levemente, y la luz verde se intensificaba. De pronto, un objeto comenzó a emerger lentamente del pozo. No era una nave como las que muestran en las películas, sino algo más inquietante. Una especie de cápsula orgánica, con una textura que parecía piel y metal al mismo tiempo. Cada centímetro que subía dejaba escapar un vapor espeso que se disipaba en el aire nocturno, y en ese momento comprendí que lo que había despertado no era una máquina, era algo vivo. La cápsula continuó emergiendo hasta quedar completamente expuesta sobre la superficie metálica del pozo. Medía al menos 10 metros de largo y estaba cubierta de surcos que se movían lentamente, como si respirara. Cada vez que exhalaba, el aire a su alrededor se ondulaba, distorsionando la vista, como ocurre con el calor en el asfalto. Pero esa noche hacía frío. La figura que estaba a mi lado dio un paso hacia adelante, colocándose frente al ventanal. Por primera vez desde que apareció, noté que estaba interactuando con lo que ocurría afuera. Levantó un brazo largo y delgado, y de su palma salió un destello diminuto, apenas visible, que atravesó el cristal y fue directo a la cápsula. La reacción fue inmediata. La cápsula comenzó a emitir un sonido grave y pulsante, sincronizado con el latido profundo que seguía escuchándose bajo tierra. Poco a poco, una línea fina apareció en su superficie, iluminándose con un tono azulado. Esa línea se extendió hasta dividirla en dos mitades. Me di cuenta entonces de que no estaba presenciando una llegada, estaba presenciando un despertar. La cápsula no venía de otro mundo en este momento, ya estaba aquí, enterrada, esperando la orden correcta para abrirse. La línea azul brilló con más fuerza y un gas oscuro comenzó a escapar por la grieta. La figura a mi lado inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Fue entonces cuando comprendí que esa figura no estaba allí para protegerme, sino para asegurarse de que el proceso se cumpliera sin interrupciones. El cometa, aún suspendido en el cielo, giró lentamente y proyectó una sombra inmensa sobre el desierto. La cápsula terminó de abrirse, revelando un interior que no pude comprender del todo, estructuras que parecían huesos, cables que latían como venas, y un brillo profundo que no provenía de ninguna fuente de luz conocida. Sentí un impulso incontrolable de acercarme, como si algo dentro de mí quisiera entrar ahí. No era curiosidad, era atracción, y fue entonces cuando, sin mover los labios, la figura dijo dentro de mi cabeza: recuerda quién eres. De la oscuridad dentro de la cápsula emergió una silueta, al principio apenas perceptible entre el vapor espeso. Era alta, mucho más que la figura que me acompañaba, y su forma no encajaba con nada que hubiera visto antes. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo no ofreciera resistencia alguna. Su superficie no era uniforme, parecía estar hecha de fragmentos que se movían de manera independiente, encajando y separándose como si se reconfiguraran constantemente. A medida que avanzaba, esos fragmentos emitían destellos breves, del mismo tono verde que había visto. En los ojos de la figura junto a mí, el aire se volvió más pesado. Cada respiración me costaba, como si la atmósfera estuviera cambiando lentamente para adaptarse a ellos, porque ya no estaba solo con dos figuras. Desde el interior de la cápsula comenzaron a salir más, una tras otra, como si estuvieran despertando de un sueño larguísimo. No emitían sonido alguno, pero la presión en mi cabeza aumentaba. No eran voces separadas, era un solo pensamiento colectivo, una presencia que se expandía dentro de mí,
el ciclo comienza. El cometa, aún suspendido, emitió un último pulso de luz que se reflejó en todas las superficies metálicas del pozo. Fue como una señal final, y entonces entendí que ese objeto en el cielo no era la nave madre, era simplemente el detonador. La figura que me había acompañado desde el principio se giró hacia mí. Ya no transmitía misterio, sino una certeza helada. Yo estaba allí porque tenía un papel que cumplir, no para detenerlos, no para advertir a nadie, sino para presenciar y recordar. En el horizonte, luces comenzaron a parpadear en distintos puntos del desierto, como si otros círculos de luz estuvieran abriéndose al mismo tiempo. Esto no era un único despertar, era global. La criatura más alta se detuvo a pocos metros de la cápsula y levantó lo que parecía una mano, aunque tenía más de 5 dedos, y cada uno terminaba en una punta luminosa. Sentí un impulso, involuntario, dar un paso hacia adelante, y lo di. El paso que di fue suficiente para sentir como el aire cambiaba. No era solo más denso, era como si tuviera una textura, una presión suave que me empujaba hacia ellos, y, al mismo tiempo, evaluaba cada célula de mi cuerpo. La criatura más alta inclinó su cabeza hacia mí, y en ese gesto no había agresión, pero tampoco había compasión, era un reconocimiento. Cuando su mano luminosa se acercó, una corriente recorrió mi piel. No era electricidad normal, era algo más profundo, como si mi sangre respondiera a su presencia. Imágenes comenzaron a invadir mi mente, rápidas, sin darme tiempo a procesarlas. Campos de energía que cubrían planetas enteros, estructuras inmensas que orbitaban soles, y algo que no entendí de inmediato, pero que me heló por completo. Yo mismo, vestido con un uniforme que no era de la Tierra, de pie junto a estas mismas criaturas. La figura que había estado a mi lado desde el principio se colocó detrás de mí. No dijo nada, pero su proximidad me transmitía una certeza. Yo ya había estado aquí antes, en otro tiempo, en otro ciclo. El cometa en el cielo empezó a alejarse lentamente, como si su tarea estuviera cumplida. Ya no brillaba con la misma intensidad, no necesitaba hacerlo. Lo que había venido a despertar ya estaba activo. De repente, todas las criaturas detuvieron su movimiento y giraron sus cabezas al unísono hacia mí. No hubo palabras, solo una transferencia directa de significado, que mi mente interpretó como un mandato. El vínculo debe restablecerse. En ese momento, sentí que algo invisible me envolvía. No me dolía, pero era imposible moverme. Era como si estuviera siendo absorbido, no por fuerza física, sino por un lazo antiguo que me conectaba a ellos. La sensación no era de secuestro, era de regreso. En el horizonte, el cielo comenzó a tornarse de un color gris metálico, como si una capa artificial estuviera cubriendo la atmósfera. Las luces en otros puntos del desierto seguían activándose, y comprendí que no era el único lugar donde esto estaba ocurriendo. La criatura más alta bajó su mano, y su mirada, fija en la mía, me dejó claro que el siguiente paso no lo elegiría. Llora, la presión invisible que me inmovilizaba se intensificó, y de pronto, todo a mi alrededor se volvió silencioso. No había viento, no había zumbido, ni siquiera el latido profundo que venía del suelo. El mundo entero parecía suspendido en un segundo eterno. La criatura más alta dio un paso hacia mí y colocó su mano luminosa sobre mi pecho. No sentí calor ni frío, sino una vibración que se expandió desde el contacto hasta cada rincón de mi cuerpo. Era como si estuviera leyendo no solo mis pensamientos, sino también cada recuerdo, incluso aquellos que yo creía olvidados. De pronto, aparecieron en mi mente imágenes más nítidas que cualquier sueño. Vi un planeta cubierto por océanos de cristal, con torres inmensas que se elevaban hasta atravesar las nubes. Vi ejércitos de estas mismas criaturas marchando, en silencio, y en medio de ellos, llora, no como prisionero, sino como uno de ellos. El impacto fue tan grande que apenas podía respirar. No estaba viendo un futuro ni un presente, estaba viendo un pasado que había vivido y olvidado. La voz colectiva volvió a hablar dentro de mi cabeza, y esta vez no era un simple mensaje, era una revelación. El ciclo se repite, tú regresas, con nosotros,
El suelo comenzó a vibrar de nuevo, pero ahora no era solo bajo mis pies. Era como si toda la tierra estuviera resonando con esa frecuencia. Las luces en el horizonte se elevaron en columnas perfectas, y desde cada una de ellas comenzaron a ascender más cápsulas, idénticas a la que estaba frente a mí. La figura que me había acompañado todo el tiempo se colocó a mi lado y, por primera vez, habló con una voz audible, grave y distorsionada: cuando despiertes, no recordarás quién fuiste, pero ellos sí lo harán. El cometa, ahora convertido en un punto lejano, emitió un último destello, y la luz se expandió como una onda que cubrió todo el cielo. Supe en ese instante que algo irreversible estaba ocurriendo, y que el final no sería aquí, sino en el lugar del que yo había venido antes de nacer en este mundo. La onda de luz descendió lentamente, envolviendo todo el desierto. Cuando me alcanzó, la sensación fue indescriptible. No dolía, pero atravesó cada parte de mí como si estuviera desmantelando lo que yo creía ser. Mis recuerdos se agitaron como fragmentos sueltos, mezclando escenas de mi vida en la Tierra con otras que no podían pertenecer a este planeta. Vi rostros humanos que amaba, y al mismo tiempo vi esos mismos rostros, transformados, con la misma luz verde en los ojos que tenían las criaturas frente a mí. Comprendí que no eran simples ellos y nosotros. Éramos la misma historia en diferentes capítulos. La cápsula detrás de la criatura más alta se iluminó por dentro, y un puente de luz se extendió hacia mí. No caminé, simplemente me encontré avanzando, como si el suelo se moviera bajo mis pies. La figura que me acompañó todo el tiempo no intentó detenerme. Al contrario, asintió levemente, como quien confirma que la última pieza de un plan ha encajado. Cuando crucé el umbral de luz, un frío profundo me recorrió. Miré hacia atrás y sexta la sala de observación, pequeña, distante, como si fuera parte de un sueño que se desvanecía. Las criaturas se movieron detrás de mí, formando un círculo perfecto, y entonces, la voz colectiva habló por última vez: la tierra recordará, pero no entenderá. Todo se volvió blanco. No había sonido, ni peso, ni tiempo. Sentí que me disolvía y al mismo tiempo que algo nuevo se formaba en mí. Cuando la luz se desvaneció, estaba en un lugar que no reconocía, un cielo oscuro, con 3 lunas y un mar negro extendiéndose hasta el horizonte. A mi lado, las mismas figuras, y delante de mí, estructuras gigantescas que me parecían extrañamente familiares. Y fue en ese momento cuando entendí la primera pregunta que abrí esta historia. ¿Has escuchado hablar de un cometa que cambia su rumbo por sí solo? Sí, pero nunca me dijeron que ese rumbo podía ser yo. La segunda pregunta, la que te hice a mitad de esta historia: ¿y si no está pasando, sino que está llegando? Ahora lo sé, nunca llegó, siempre estuvo aquí, y esta vez me trajo de vuelta.